Hola, buenos días, Zion City Español. Me alegro de verlos hoy y tengo que decirles que este es un día increíble para estar aquí en la iglesia. Estamos comenzando una nueva serie titulada Contra Cultura y creo que te va a animar y fortalecer en estos tiempos, pero en un minuto hablaremos de ello. Sin embargo, quiero tomarme un momento para hablar contigo. Solo decirles lo emocionados que estamos por la transición y la mudanza de Zion City Español al Campus Sur, y creemos que Dios está en todo esto. Estamos muy emocionados por la nueva oportunidad que se nos presenta, la vida que ustedes van a traer al Campus del Sur, pero realmente una de las razones por las que tenemos diferentes campus es que creemos que Dios nos llama a movernos en el barrio y alcanzar a la gente, y lo que descubrimos es que muchos de ustedes son de esta zona. Y ahora esto crea la oportunidad de invitar a amigos y familiares a servir con ustedes y simplemente ser bendecidos. Y estamos creyendo en Dios para salvar a la gente, sanar a la gente, liberar a la gente, que Dios va a construir su iglesia. Y por eso estoy muy emocionado por ti. Estoy llorando por ti. Va a ser una transición increíble y lo mejor está por llegar. Está a la vuelta de la esquina. Así que únanse a nosotros incluso la próxima semana en el Campus Sur a las 11:30 para nuestro servicio de Zion City Español. Va a ser increíble. Bien, esta mañana, como tienen sus Biblias, quiero que las saquen y vayan conmigo al libro de Daniel. Y durante las próximas semanas vamos a echar un vistazo, durante las próximas semanas, a la vida de Daniel y a este concepto, lo que yo llamaría y se ha titulado como contracultura. Y no sé si eres consciente de ello, pero estamos viviendo en la candidez. Yo diría esto con sinceridad. Probablemente estamos viviendo en lo que uno tendría que clasificar como incluso una cultura pagana. Algunos podrían estar en desacuerdo. Bueno, no, pastor, ya sabes, Estados Unidos fue fundado en el tipo de creencias judeo-cristianas, pero esto es en realidad más grande incluso que solo Estados Unidos. Creo que vivimos en una época, honestamente, en la que experimentamos más desafíos como cristianos y nos comprometemos. Con franqueza, creo que hay que entender que estamos inmersos en una especie de batalla, y que no es una batalla contra la gente o contra los partidos o en contra, ya sabes, la gente de diferentes partes del país. No se trata acerca de la gente, sino que la batalla en la que estamos inmersos, Pablo nos dice que es una batalla espiritual contra principados y potestades, contra los gobernantes y huestes espirituales. Ahora bien, una de las cosas que sucede, y creo que mientras pensamos en esto, hay mucha gente hoy en día que percibo y siento que está frustrada, tal vez con la dirección incluso de nuestra nación. Están cansados de la pandemia y de la politización de todo lo que ocurre. Tienen miedo. Tienen miedo de lo que les depara el mañana o de la pérdida de libertades y están enfadados con las decisiones que se están tomando. Y con todo esto, lo que ocurre es que nos encontramos cansados, nos encontramos agobiados. Y hay una tendencia para los creyentes en este momento que hay una de tres cosas que vamos a hacer. O vamos a ser muy dogmáticos y argumentativos, y vamos a luchar y vamos a ser odiosos, y si tú vienes por mí, yo voy por ti. Y por eso algunas personas han seguido ese camino. Otro grupo de personas tienen esta tendencia a seguir la cultura. Bueno, ya sabes, la cultura está cambiando más rápido, así que tenemos que cambiar con la cultura. Y por desgracia, el problema es que mientras la cultura cambia, Dios no cambia, su palabra no cambia. Y así hay gente que quiere volverse dogmática y argumentativa. Hay gente que solo quiere comprometerse y seguir la cultura. Y luego hay otro grupo de personas que su respuesta suele ser, solo quiero esconderme del mundo. Solo quiero entrar en mi iglesia y solo quiero que los cristianos me rodeen y sentirme protegido por todos los lados de la cultura. Y quiero estar con mi familia cristiana y mis amigos cristianos y mi iglesia cristiana. Y solo quiero cerrar los ojos y que el mundo desaparezca y solo rezar para que Jesús aparezca rápidamente. Y mientras pienso que a veces me siento así como, Señor Jesús, ¿podrías por favor venir? La verdad es que creo que estamos viviendo una época. Escucha lo que dice Jesús sobre los tiempos que estamos viviendo. Juan capítulo 17 que dice, no te pido que hables con su Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Verás, ellos no pertenecen a este mundo más que yo. Jesús está diciendo literalmente esto. Estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. Estás en el mundo, estoy en este mundo,
pero no soy de este mundo, y reconoce el hecho de que los creyentes van a estar en ambientes, en culturas que muchas veces no están alineadas con Dios. ¿Y qué hacemos en esos momentos? ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer en esta época? Y realmente ese es el corazón de esta serie. Hace unos meses empecé a observar la dirección de nuestra propia nación y empecé a observar incluso cómo la iglesia está respondiendo o no está respondiendo. Y empiezo a sentirme realmente conmovido en mi propio espíritu para decir: Señor, ¿quieres hacer que seamos un lugar en medio de una cultura y una sociedad que sea capaz de mantenerse firme en la verdad de la palabra de Dios y el plan de Dios y los caminos de Dios, pero también amar bien a la gente en el proceso? Así que hay una pregunta natural que cuando piensas en ello, ya sabes, ¿cómo hemos llegado a este estado? Es decir, es que el enemigo ha estado trabajando durante tanto tiempo y simplemente estamos acá y quiero ayudarte a entender cómo es que la cultura se convierte en cultura y simplemente qué es la cultura. La cultura no es más que la forma de hacer las cosas, lo que se acepta, lo que son las normas, la forma de vivir. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y cómo se convierte la cultura en cultura? Y esto es lo que entiendo, que la cultura siempre empieza con una idea. Los orígenes mismos de la cultura para el futuro son hoy meras ideas. Ahora, lo que tenemos que entender sobre las ideas es que las ideas tienen consecuencias. Sabes, pienso en 1972 y un tema muy hablado hoy es el tema del aborto y las reglas y leyes que están sucediendo. Pero en algún momento anterior a 1972 y eventualmente en 1972 hubo un caso emblemático llamado Roe versus Wade, donde se planteó la idea de que un niño en el vientre materno no era realmente una persona con derechos civiles, sino que en realidad era solo un tejido, era solo un feto, como lo llamaríamos nosotros. Así que lo deshumanizamos. Así que esta idea tiene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de esa idea? Bueno, hasta la fecha, 62 millones de personas han sido abortados por esa idea. Pero la cultura comienza con una idea, pero es más que una idea, porque la cultura tiene que tener un campeón. ¿Qué quiero decir con esto? Estos son los artistas, los narradores, los empresarios de la educación. Estos son los campeones de esa idea que llevarán una idea por ahora. Solo porque haya una idea y un campeón no significa que se convierta en cultura. Y me gustaría llamar su atención. Recuerdo que es 2010 y la televisión musical, MTV, como algunos la recordamos, la televisión musical, de hecho, solía tratarse de videos durante todo el día. Ahora se trata solo de Dios sabe qué. Pero hubo una ceremonia de entrega de premios en la que una celebridad, una campeona de la cultura, llevó un vestido de carne. Algunos, ya sabes, Lady Gaga, llevaba un vestido de carne literalmente. Y la gente se ha preguntado qué era, ya sabes, ¿era una declaración contra la crueldad animal? ¿Fue una declaración contra, ya sabes, contra el abuso sexual? ¿De qué se trata todo esto? Y nadie lo sabe realmente. En realidad el tiro le salió por la culata a Lady Gaga, porque los activistas se molestaron por el trato a los animales y cosas por el estilo. Pero esto es lo que entiendo. El hecho de que haya defendido una idea no ha servido para nada. Así que tiene que tener algo más que una idea y un campeón. Pero un campeón crea entonces lo que yo llamaría artefactos. ¿Qué son los artefactos? Sus canciones, sus libros, hay clases, hay herramientas. Un campeón crea ahora algo así como un artefacto que solidifica la idea. Y finalmente, así es como se convierte en cultura. Las instituciones tienen que mantener y perpetuar esa idea. Así que permíteme ayudarles con esto, porque creo que esto es tan importante porque las instituciones son responsables de tomar las ideas que tienen los campeones y los artefactos, las canciones, historias, las herramientas y las clases de educación, y esas instituciones lo llevan adelante. ¿Qué significa eso? Bueno, usted entiende que la iglesia es una institución ahora. Esto no es del todo malo porque creo que cuando se considera, se puede pensar en cosas como el aborto y decir que hubo una idea y luego hubo un campeón de Roe versus Wade y Roe no era un campeón y luego se llevó a cabo con el siguiente paso de artefactos. Hubo casos emblemáticos y ahora empezamos a enseñarlo y la paternidad planificada y la institución, sin embargo, del gobierno
ahora mantiene y perpetúa, y por eso ahora nos encontramos en esta cultura en la que estamos luchando con esta idea de asesinar a los no nacidos. Ahora escucha, no estoy tratando de ser político esta mañana. Estoy tratando de ser pastoral. La verdad es que Efesios nos dice esto en Efesios 5, que no debemos tener nada que ver con las obras de la oscuridad. En realidad estamos para exponerlos. Así que este no es un mensaje sobre el aborto necesariamente o un mensaje sobre la idea. Lo que es un mensaje sobre la cultura en la que estamos viviendo. Y la cultura en la que estamos viviendo es lo que yo llamaría una cultura de Babilonia. He titulado el mensaje de hoy simplemente así: Babilonia te está llamando. Y lo que quiero que entiendas es que aquí en Zion City nos apasiona que no solo encuentres a Dios, sino que también transformes la cultura. ¿Cómo podemos transformar la cultura? Bueno, es como he dicho, comienza con una idea. Una idea de que nuestra cultura podría ser piadosa y justa. Podría ser justo. Y entonces necesitamos campeones. Puedo decirte de que una de las cosas que el Espíritu de Dios puso en mi corazón es que Dios va a empezar a levantar campeones para la justicia y la impureza de la justicia en nuestra cultura. Y van a salir de este lugar, van a salir de su campus y van a aparecer como campeones, como educadores y funcionarios del gobierno. Y van a convertirse en empresarios y celebridades, no en celebridades por su popularidad, sino en personas que tienen influencia, líderes en nuestra cultura que se convertirán en campeones y comenzarán a escribir canciones y a escribir libros y enseñarán y construirán negocios con el propósito de llevar una idea a un punto de institución donde la iglesia y a los medios de comunicación. Verás, los medios de comunicación son una institución. Facebook es una institución que ahora controla la cultura del día, lo que hay que suprimir, lo que hay que impulsar, y así entender que estamos viviendo en una cultura de Babilonia que Dios nos llama a transformar como cuerpo de Cristo. Así que si tienes tu Biblia, ve al capítulo 1 de Daniel y quiero leer la historia. Y vamos a ver la vida de Daniel. Por eso me encanta Daniel, porque Daniel es alguien que vive en la cultura pagana de Babilonia. Tiene 15 años. 15 años. Y aunque vive en medio de una sociedad desordenada, Dios lo utiliza hasta los 80 y 90 años para efectuar el cambio. Hay veces que debido a la idea que comenzó con Daniel y se convirtió en un campeón y comenzó a interpretar los sueños y utilizar su don como un líder que influyó a toda una nación pagana, al punto en los que el rey babilónico, Nabucodonosor, e incluso el rey asirio más tarde, se detendrían y dirían: el Dios de Daniel es el Dios. Escucha, tienes que animarte hoy cuando oigas eso, porque a veces miramos la cultura y solo queremos levantar las manos e irnos a refugiar detrás de las 4 paredes de la iglesia. Eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a entrar de lleno en la cultura y a incrustarnos en ella y a mantenernos con la gracia y la verdad, a mantenernos firmes y a amar bien a la gente. Amén. Y por eso quiero hablar de esta cultura de Babilonia, porque Babilonia no es un lugar, es un lugar en la Biblia. En realidad hoy en día, si fueras a Babilonia, la llamarías Irak. Irak actual está donde estaba Babilonia, pero Babilonia no es realmente un lugar. Yo diría que Babilonia es un reino falso, es una mentalidad, es un reino. Verás, tienes que entender que cada vez que Dios crea algo, el enemigo lo falsifica y lo retuerce y lo utiliza con fines destructivos. Cuando Dios crea el reino de Dios, del que la iglesia es parte, entiende, el enemigo trata de crear su propio reino, pero está enfocado en el hombre y en su propio beneficio, en lugar de servir a Dios y estar enfocado en Dios. Se podría decir lo mismo de la música. Dios creó la música y el diablo la toma, la retuerce y la falsifica. Ahora, aquí está la cosa con la falsificación. La falsificación se parece a las cosas reales, pero tienes que ser lo suficientemente discerniente para saber la diferencia entre lo que es real y lo que es falso. Y te digo, creo que el discernimiento va a ser uno de los dones más importantes del Espíritu en estos últimos días, porque vamos a necesitar mirar y decir: eso es real, eso es falso, esa es la verdad, eso es una mentira como cuerpo de Cristo.
Se podría decir lo mismo del sexo. Dios creó el sexo y lo convirtió en un regalo. Para el hombre, el enemigo lo ha retorcido y pervertido y falsificado y lo ha convertido en algo que no debe ser, con un enfoque en el hombre y anti Dios. Pero Babilonia es un reino falso. Permíteme explicar esto. Y sé que este es un tema pesado y hay una gran cantidad de enseñanza en este día, pero quiero establecer el escenario de cómo Dios va a impulsar en esta cultura este día. Verás, se remonta al capítulo 3 de Génesis y debes entender que el reino falsificado del enemigo se construye sobre la mentira. Jesús dice de Satanás: tú eres el padre de la mentira, eres el perpetuador de la mentira. Todo lo que sale de tu boca es una mentira. Así que entiéndelo. Cuando se dirigió a Adán y Eva allí en el jardín, su primera mentira a ellos fue esta. ¿Dios realmente dijo? Su primera mentira fue simplemente esta: no puedes confiar en Dios. Dios no está contigo. De hecho, lo que el enemigo dijo fue esto: yo sí estoy para ti, pero Dios es para sí mismo. Y así esa mentira es el comienzo de esta cultura falsa que yo llamo la cultura de Babilonia. Si vas al capítulo 11 del Génesis, es la historia de la Torre de Babel, que es en realidad donde se ubicó Babilonia. Ahora conocemos la historia. Está en Génesis 11:4. Dijeron: ven, escucha esta mentalidad. Suena casi como hoy. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Lo que están diciendo literalmente es esto: construyamos una torre que llegue hasta Dios y podamos subir a esa torre y podamos ser Dios, podamos ser iguales a Dios. Ahora, lo interesante es que Dios baja y confunde su discurso y los dispersa. Y se conoce como la Torre de Babel, que significa confusión o pensamiento desordenado. Ya ves lo que pasa si miras. ¿Alguna vez has visto las noticias y has pensado: eso es una locura? Ese es el pensamiento más desquiciado. Es decir, tenemos gente que lleva armas a las escuelas y sin razón alguna dispara y mata a la gente. Tenemos personas que están asesinando a la gente, y el retorcido y trastornado, que es siempre el subproducto de este reino falsificado y esta idea de Babilonia. Pero no solo está en el Génesis, sino también hasta el final de la Biblia. En los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, se detalla la caída de este reino económico, social y político llamado Babilonia. Es interesante también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Pedro escribe y él dice esto. Él dice: su iglesia hermana aquí en Babilonia le envía saludos. Ahora, ¿puedo decirte algo? El problema con esa afirmación es que Pedro no estaba en Babilonia, sino que estaba en Roma. Y lo que Pedro está diciendo aquí no es un error, no es una errata. Lo que Pedro está diciendo es que estamos viviendo aquí en Roma como creyentes, pero te voy a decir lo que es realmente. ¿Es esta la cultura de Babilonia? ¿Es esta cultura anti Dios? ¿Cuáles son algunas de las cosas que esta cultura dice? La cultura de Babilonia. Isaías 47 y el verso 8 le dice de esta manera, versículos 8 al 10. Solo quiero parafrasear algunas declaraciones. Esta cultura dice esto: escucha esto, nación amante de los placeres, que vives cómodamente y te sientes segura. Es la búsqueda de esta cultura a lo que el placer amoroso. Si se siente bien, hazlo. Si piensas que es correcto, hazlo. Vive fácilmente. Necesito tener mucho dinero, mucho poder. Necesito tener un estilo de vida de acuerdo a Instagram. Necesito tenerlo todo y estar seguro. La cultura de Babilonia dice esto: yo soy el único y no hay otro. Literalmente en los versículos 8 al 10, has dicho que soy el único y que no hay otro. Soy todo lo que importa. Se trata de mí. Escucha, es interesante. Vivimos en una cultura en la que existe un fenómeno cultural llamado las selfies. Y las selfies tienen que ver con lo que se refiere a ti. Se trata de que te hagas una foto y la difundas. Se trata de que tomes 47 fotos tuyas para que encuentres la que te haga ver más delgado, más alto, más bajo, más fuerte, lo que sea que te haga ver mejor de lo que eres, y lo pongas y se fundamenta en esta idea. Soy el único
y no hay nadie más que realmente importa. La cultura de Babilonia dice esto: nadie me ve. Dios los llama y les dice: ¿creen que nadie los ve? Vivimos en una cultura en la que salen a la luz cosas en los noticieros, cosas de mala conducta sexual y abuso sexual por parte de celebridades y campeones de esta cultura. Y pensaron: nadie me ve. Pero de repente Dios está retirando el velo y exponiéndolos, porque Dios dice en Babilonia: te voy a exponer, voy a sacar a luz lo que crees que nadie ve. Y estamos viendo en nuestra cultura y en nuestros días, y estamos encontrando a la gente en sus recelos y en sus tratos fallidos y en sus abusos y en sus malas elecciones y en su gratificación personal. Todo es resultado de la cultura de Babilonia. Continúa diciendo: pero tu sabiduría y tu conocimiento te han desviado. Dijo: ¿no has dicho que soy el único y que no hay otro? Tu sabiduría y tus conocimientos te han llevado por el mal camino. La verdad es que hay una gran discusión sobre si realmente se puede conocer la verdad. Y hace unos años, unas décadas atrás, en nuestra cultura, la verdad se encontró. ¿Dónde? Se encontró la verdad con Dios. Se encontró en las Escrituras. Se encontró en la iglesia. Ahí es donde podrías conocer la verdad. Pero lo que ocurrió en la cultura fue una idea que cambió en los campeones y en la educación. Y ahora decimos: bueno, eso no es realmente la verdad. La verdad solo puede encontrarse en la ciencia, la investigación y la educación. Y así hemos creado esta fuente diferente de la verdad. Y bueno, ahora esa verdad que solíamos pensar que era la verdad en la iglesia, bueno, eso es solo la creencia. Es solo esto. Eso no es realmente cierto. Es solo lo que tú crees. Es subjetivo para ti. Ya no es una verdad. Lo que me resulta interesante es que Jesús, cuando le preguntaron sobre la verdad por parte de Pilatos, dijo: he venido a decirles la verdad. Jesús dice literalmente: he venido a decirles la verdad. Y continúa en otro pasaje diciendo: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Lo que quiero que entiendas es que tu conocimiento y tu sabiduría, aunque nos hemos vuelto mucho más inteligentes, eso nos ha llevado por el mal camino. Eso no es realmente cierto. No nos hemos vuelto más inteligentes, solo pensamos que ha sido así. De hecho, es un concepto que de repente nos estamos volviendo iluminados y lo sabemos todo, pero en lugar de eso, en realidad estamos siendo desviados. Sabes, hay algunas personas que dicen: pero ¿dónde está Dios en todo esto, pastor? ¿Por qué no hace algo con todo esto? ¿Por qué no detiene el asesinato y la matanza de los no nacidos? ¿Y por qué no lo hace? Y puedo decirte algo: Dios está justo donde lo dejamos, lo desinvitamos de nuestra cultura, lo dejamos fuera de nuestra cultura, y está justo donde lo dejamos, y todo lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que nos humillemos y oremos y nos dirijamos a Dios y le invitemos a volver a la cultura y dejemos que se convierta en el campeón de la cultura. Y la iglesia se convierte en una institución de rectitud, santidad, verdad y justicia. Y escucha, Dios quiere cambiar la cultura. Pero mi pregunta hoy es la siguiente: cuando la cultura cambie, ¿lo harás tú también? Cuando todo lo que te rodea empiece a moverse y a cambiar, ¿dónde estarás tú? Es interesante, en Daniel capítulo 1 dice esto: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Es interesante que una de las principales cosas que esta cultura de Babilonia haría cuando conquistaron una nación es que buscarían despojar a la iglesia de su influencia, despojar el templo, la iglesia de sus tesoros, de su influencia, de sus recursos, y los llevarían al templo de su Dios. Esa fue una de las señales claras para ellos de que nuestro Dios es más grande que su Dios. Nuestra nación es mejor que la suya. Nuestra cultura es mejor que la suya. Vamos a despojar a la iglesia de su influencia, despojar a la iglesia de su autoridad, despojar a la iglesia de su importancia, y vamos a poner otras cosas. Vamos a cambiar la importancia en otra dirección. Sigamos leyendo. Luego el rey ordenó a Aspenaz que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Asegúrate que sean instruidos y que estén dotados de conocimiento
y de buen juicio, que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Quiero detenerme justo ahí porque lo que estos jóvenes, entre otros, están experimentando, muchos creen que probablemente hasta unos 8 o 10,000 jóvenes inteligentes, atractivos, líderes de la realeza de noble nacimiento, fueron traídos para ser adoctrinados, para ser asimilados a la cultura de Babilonia. Piensa en ello. Es por esto que el enemigo va tras nuestros estudiantes, va tras nuestra juventud, porque al ir tras nuestros hijos y va tras la siguiente generación, entonces esa cultura simplemente ha sido asimilada y adoctrinada en la cultura de Babilonia. Entonces lo que sucede es que empiezan a vivirlo y cuando se convierten en la autoridad, perpetúan eso, se convierten en los campeones de esa cultura en lugar de su cultura piadosa del Dios de Israel. Así que la cuestión es que cuando la cultura cambie, ¿lo harás tú también? Vivimos en un día lleno de presión. Quiero decir, piensa en la presión que Daniel y Misael, Azarías, piensa en la presión que tienen para ajustarse a la cultura. Y vamos a entrar en ello. Sé que algunos se están adelantando porque están pensando en el ayuno de Daniel y en la comida, pero no vamos a estudiar eso esta semana porque quiero sentar una base para que entiendan lo primero. Y está en el versículo 7. Lo primero que hace el enemigo es entrar y tratar de redefinir quiénes son. Lo primero que hace, lo que esta cultura está tratando de hacer a la iglesia, lo que esta cultura está tratando de hacer al matrimonio, lo que esta cultura intenta hacer al sexo, lo que esta cultura está tratando de hacer a la libertad, y lo que están tratando de hacer es redefinir lo que es, cambiar el nombre y cambiar la identidad. Es interesante que vivamos en un mundo en el que el robo de identidad es uno de los principales problemas de nuestra cultura actual. ¿Qué es eso de que alguien toma tus datos, tu dirección, tu número de seguro social y se hace pasar por alguien más, pero en realidad son otra persona? Escucha, te digo que es lo mismo. Es el mismo concepto de la cultura de Babilonia, que se basa en las mentiras del enemigo que está tratando de cambiar la identidad del pueblo de Dios en algo más. Él está tratando de cambiarte, está tratando de redefinirte hoy. Escucha el versículo 7. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. Interesante, porque hay poder en la identidad. Puedo decírtelo. Tu propósito es en realidad tu identidad en acción. Dios te creó para que fueras, te formó para ser. Si el enemigo puede confundir y traer conflicto, y si él puede destrozar tu identidad y ayudarte a ser confundido en quién eres y ser llevado a una identidad diferente, entonces escucha, nunca vas a cumplir el propósito que Dios te ha llamado y creado para cumplir. Y así escucha, dice que cambió sus nombres, les dio nuevos nombres. A Daniel lo llamó Belsasar. Ahora, quiero definir estos nombres porque quiero que vean esto. Quiero que veas lo que hace la cultura. Quiero que veas lo que este reino falso hace. El nombre Daniel significa literalmente esto. Significa Dios es mi juez. Dios es el que me juzga. Estoy sometido a Dios. Es un nombre que se centra en Dios y está conectado a Dios. Que Él es mi Dios, mi juez. El nombre fue cambiado a Belsasar. ¿Qué significa esto? El nombre Belsasar significa Señora, protege la vida del rey. Voy a dejar que lo consideres por un momento. Pasa de centrarse en Dios a centrarse en el hombre. No te preocupes por Dios, cuida del rey. Se trata de la cultura. Se trata de aquí ahora. No solo eso, sino que pasa del género masculino al femenino. Y consideramos que en términos de nuestra cultura actual, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, esta confusión que se perpetúa a nuestro alrededor. El joven Ananías, su nombre significaba literalmente esto, significaba Jehová ha sido misericordioso, y le cambiaron el nombre a Sadrach. Los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero el nombre Sadrach significa literalmente esto, significa que tengo miedo de Dios. Míralo, Dios ha sido bondadoso conmigo. Cada vez que decía su nombre pensabas en la bondad de Dios. Pero ahora con su nuevo nombre que le han dado, Sadrach, significa eso.
Tengo miedo de Dios. Dios es tirano. Dios se centra en sí mismo. Escucha, no puedes confiar en Dios. Debes tener miedo de Dios. Pasa de estar centrado en Dios a estar centrado en el hombre. Misael, el siguiente nombre de la lista que sabemos, su nombre significa esto: ¿quién puede compararse con mi Dios? Nadie. Es una proclamación de alabanza, centrado en Dios. Su nombre se cambia por el de Mesac, que significa soy despreciado. Soy despreciable. Me siento humillado, soy un cobarde, tengo miedo. ¿Cuántas personas andan hoy en día llenas de miedo, ansiedad, estrés y preocupación? Porque la cultura está tratando de cambiarte de uno que dice, ¿quién puede compararse con Dios? Dios se encarga de las autoridades, tratando de cambiarte a uno que es despreciado, que es despreciable, que es cobarde, que es humillado. Y por último está Azarías. El nombre de Azarías significa esto: Jehová nos ha ayudado. Su nombre fue cambiado a Abed-Nego, que significa siervo de Nebo. Es interesante que pasa de ser un hijo de Jehová, centrado en Dios, a ser un esclavo de otro hombre. Verás, eso es lo que trata de hacer esta cultura. Hace que sirvamos a la cultura y sirvamos a los hombres de esta cultura en lugar de servir a Dios. Y la pregunta es, cuando la cultura cambie, ¿dónde estarás tú? ¿Cambiarás? Verás, yo lo diría así. Estás en esta cultura, o un termómetro o un termostato. ¿Vas a marcar la cultura o vamos a reflejar la cultura? Escucha lo que escribe Pablo en Romanos, el capítulo 12. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Escúchame, amigo, la cultura intenta redefinirte. Pero yo te diría que la cultura no tiene derecho a definirte porque la cultura no te ha creado. Es quien te ha creado quien tiene derecho a definirte. Cuando Dios te tejió en el vientre de tu madre y puso dentro de ti dones y llamados y propósito y pasión, cuando te hizo quien eres hoy y luego dio a su Hijo para redimirte y para redimir todos esos dones y darte dones espirituales, el que te creó es el que te define. Escucha, el mundo está tratando de redefinir el matrimonio. Escucha, no necesitas casarte, solo vivan juntos. Pruébalo, así es la relación. El mundo intenta incluso redefinir las citas. Hemos pasado de una relación de pareja, del matrimonio, a una simple cultura de enganche, solo para la gratificación sexual. El mundo intenta redefinir todo lo que nos rodea en términos de cultura. Pero escucha, es Dios el que crea, y el que crea es el que tiene la autoridad de definir. Así que todo se reduce a esto. Y sé que, cándidamente, probablemente, si estás sentado aquí pensando, hombre, pastor, esto es bastante intenso, esto es un poco fastidiante. Yo, ya sabes, probablemente podría haber vivido sin esto hoy. Y la verdad es que esto plantea una simple pregunta. Entonces, ¿cómo debemos vivir en medio de Babilonia? Porque miramos a Daniel, y lo que me gusta de Daniel es que es uno de los pocos hombres en la Biblia que Dios usó como, número uno, fue fiel y constante desde los 15 hasta los 80 y 90 años. No importaba quién era el rey, no importaba qué nación estaba al mando. Daniel fue un hombre que defendió a Dios e influyó en la cultura hacia Dios. Pero también lo que me gusta de Daniel es que nunca hubo una marca negra en su nombre. Si piensas en ello, quiero decir, podemos mirar a otros hombres en la Biblia y decir, bueno, David era un adúltero y era un asesino, Moisés tenía un temperamento y tenía un problema de ira, y Noé tenía problemas de alcohol, y Absalón, ya sabes, creó la división. Quiero decir, podrías recorrer la Biblia. Pedro no tenía control sobre su boca, se le iba la boca, negó a Cristo. Quiero decir, podemos mirar a todos esos hombres, y aunque Dios todavía los usó, todos ellos tienen esa especie de mancha que recordamos. Y creo que todos tenemos esas cosas. Pero cuando miras a Daniel, no digo que sea perfecto, pero sí que no hay nada en su vida. Caminó con integridad durante toda su vida, y la mayor parte de ella fue en una cultura babilónica, pagana e impía. Y así la pregunta es, ¿cómo vivimos? Y quiero terminar simplemente con esto. Y quiero darles una especie de tarea esta semana, porque lo que pido es la pregunta, ¿ok? Pastor, el mundo está realmente desordenado en este momento. ¿Y qué? Tengo que ir a trabajar mañana. Ya sabes, tengo que vivir la vida. Tengo que vivir mi
Entonces, ¿qué es lo que dices? Entonces, ¿abandono la cultura o me vuelvo dogmático? ¿Simplemente lo hago? ¿Sigo la corriente? ¿Qué hago? Y escucha, esto es lo que te diría. Hemos sido llamados. Tu asignación para ti y para mí hoy es simplemente esto: mantenernos firmes y amar. Yo diría que es simplemente así. Juan capítulo 1, Jesús modeló esto. Jesús llegó a una sociedad sin Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús vino, modeló un comportamiento en una sociedad sin Dios, de gracia y verdad. Hablemos de la verdad. La verdad es simplemente esto. La verdad es lo que es real. La verdad es lo que es verdad, lo que es real. Algunos se han preguntado si existe la verdad. Y yo voy a decir que sí hay verdad. ¿Por qué te lo digo? Porque Jesús dijo esto. Él dice, si permaneces en mi palabra y eres mi discípulo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Me encanta el hecho de que Jesús, cuando vino, no vino como un conquistador, no vino como un guerrero, no vino como un rey, no llegó ni siquiera como un poeta ni como un artista, aunque creo que encapsulaba todas esas cosas. Pero cuando Jesús fue reconocido en la tierra, fue reconocido como rabino. ¿Qué es un rabino? Un rabino es un maestro de la verdad. Y así Jesús vino con este modelo de enseñanza de la verdad. No me refiero solo al conocimiento intelectual. Jesús dice, si conoces mi palabra, si eres mi discípulo, si me sigues, vas a conocer la verdad. Y esta verdad no es solo algo que sabes, es una verdad activada que te liberará de las mentiras de lo que es irreal. Verás, la mentira es una falta de realidad. La verdad es la realidad. Y así cuando hablamos de la verdad, lo que estamos diciendo es que nos mantenemos en la verdad, nos aferramos a la verdad de la palabra de Dios, la verdad inmutable e inquebrantable. Estamos comprometidos con la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. La cultura puede cambiar y desplazarse. Dios no cambia, Dios no se desplaza. Y por eso está perfectamente diseñado para ayudarnos a navegar y caminar por la cultura. Pero tenemos que caminar en su verdad. Verás, la verdad es que la verdad sin la gracia puede ser simplemente mezquina. Y aquí es donde algunos se vuelven dogmáticos. Y yo no veo esto en Jesús. No lo veo discutiendo con la gente. De hecho, la mayoría de las veces que Jesús se puso fuerte fue con gente religiosa, no con el mundo. La mayor parte del tiempo que Jesús realmente habló más fuerte, cuando él literalmente llamó a la gente, ustedes, guarida de ladrones. Quiero decir, era una especie de golpe del Antiguo Testamento contra el sacerdote y los líderes. Sepulcros blanqueados, ustedes víboras de pozo, ustedes hijos de la perdición, diciendo literalmente hijos del infierno. Sales y haces que alguien sea como tú y se vuelven el doble de malos que tú. Cada vez que Jesús se ponía fuerte con alguien, era con aquellos que eran implacables, que eran dogmáticos, que eran argumentativos y que eran religiosos de espíritu. Nunca veo a Jesús. Él era claro, era sincero. Él vio a una mujer en adulterio y le dice, vete y no peques más. Mira a una mujer en el pozo en Samaria y le dice, tienes razón, el hombre con el que estás no es tu marido, has tenido 5 maridos. Mira al joven gobernante rico y le dice, vende todo lo que tienes porque realmente estás atrapado en la posesión. Sabe exactamente cuál es el problema del corazón de la gente y dijo la verdad constantemente, pero no lo hizo solo para ser malo, lo hizo con gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia su pueblo. La gracia es algo que no hemos ganado y que no merecemos. La gracia es el amor incondicional y la aceptación. Verás, amigo mío, si entiendes la gracia de Dios hacia ti, que no mereciste tu salvación, no merecías ser liberado, no merecías ser curado, no te mereces el aliento que Dios respira en tus pulmones ahora mismo. No me lo merezco. La verdad es que merezco el infierno, merezco la muerte, merezco la pena de mi pecado. Pero cuando comprendo su gracia y su amor incondicional y su aceptación de mí, escuché a alguien decir una vez, y puede molestarte, pero dijo, la gracia es Dios rompiendo su propia regla.
Cuando pienso en la gracia de Dios hacia mí, su amor incondicional y en su aceptación, escucha, debería ser que mirara y viera a mis hermanos y hermanas, aquellos con los que estoy de acuerdo, pero también aquellos con los que no estoy de acuerdo, y los vea y diga: Dios, dame un amor y una aceptación. Señor, ayúdame a darles una gracia. No lo merecen, pero Dios lo necesitan. Y porque Dios me lo has dado a mí, entiendo que he sido llamado para que se lo dé también. Como ves, nosotros como iglesia nos basamos en la gracia y la verdad. Vamos a decir la verdad, pero lo haremos con gracia. Vamos a hacerlo con amor. Vamos a hacerlo con aceptación. Dios te ama tanto que puedes acudir a Él tal y como eres. Y sí, te quiere demasiado para dejarte así. Y entonces Dios tiene algunas verdades que te van a liberar. Pero aplicadas con esa verdad, hay una gracia, un amor y una aceptación. Puedes dejar tu vergüenza en la puerta. Puedes dejar la condena. No tienes que andar por ahí sintiéndote la persona peor condenada y vergonzosa del planeta. La verdad es que Dios te ama, Dios te acepta, Dios desea una relación contigo y nos llama a vivir este día para mantenernos firmes, para amar bien, con gracia y con verdad. Y así no nos retiramos, no retrocedemos ante la cultura, pero no nos volvemos mezquinos, dogmáticos y discutidores. Escucha, si vas a decirles eso, si vas a ser argumentativo y dogmático y vas a ser mezquino con las cosas, escucha, diles que se vayan a alguna otra iglesia, al menos por el amor de Dios. Diles que se vayan a otra iglesia porque nosotros somos una iglesia que cree en la verdad de la palabra de Dios, que tiene el poder de liberarnos, en la gracia de Dios, que no merecemos su amor y aceptación, y yo no lo merezco, y aún así Él me lo dio, así que tengo que estar dispuesto a extender lo mismo a ti también. Verás, no nos dejamos llevar por la corriente, no somos flexibles, sino que nos mantenemos firmes y amamos también. Lo bonito es esto. Ahora vamos a pedir a cada persona que inclinen sus rostros y cierren sus ojos esta mañana, y simplemente quiero decir esto. La belleza es esta: cuando Dios te llama a estar firme, Él nunca te llama para que estés solo. Él está a tu lado. Sé que algunos de ustedes se están enfrentando a elecciones y decisiones que la cultura les impone. Sé que vivimos en una época en la que esto se convierte en algo cotidiano. Y amigo, te voy a decir, creo que Dios exactamente sabía que esto iba a suceder. Pero Dios tiene el control de quien tiene el control. Y tenemos que tomar una decisión cuando la cultura cambia. ¿Cambiaremos o nos mantendremos fieles a la palabra de Dios? ¿Fiel a su verdad? Cuando te pongas firme, entiende que Él te pondrá de pie. Pero no solo eso, cuando te pongas firme, realmente influirás y darás poder a otros para que se pongan de pie también. Dios usa esa influencia y mi oración es simplemente esto: que Dios levante a Danieles en este día. Levante hombres y mujeres que digan: voy a ser inflexible con la verdad e implacable con la gracia. Voy a ser intransigente con la verdad de la palabra de Dios y me mantendré en la verdad. Pero al mismo tiempo voy a ser implacable. Voy a mostrar tanta gracia como la cantidad de verdad que estoy poniendo en esta conversación. Gracia, amor, aceptación y la gracia de Dios liberada en la vida de las personas. Y por eso quiero orar por ti hoy, si estás aquí. Solo inclinen sus rostros y cierren los ojos. Padre, te agradezco que en este día no tenemos que tener miedo. Sabemos que tienes el control. Sabemos que eres Dios. Sabemos que tu verdad prevalecerá, tu reino prevalecerá. Incluso para tu iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ayúdanos a mantenernos firmes y amar bien a las personas. Ayúdanos a ser culpables de cualquier cosa, ser culpable de permanecer en la verdad y aplicar la gracia en la misma medida. Padre, oro para que hables a los corazones de la gente que estás tratando de levantar para ser campeones en esta cultura, en este día, en esta hora. Campeones que comenzarán a cambiar la marea de una mentalidad pagana mundana de Babilonia y cambiarla a una mentalidad piadosa, una mentalidad del reino, para que Dios sea levantado y glorificado y sea alabado sobre todo. Dios, ¿podrías levantar hombres y mujeres que defienden la verdad, que amen bien, que permanezcan firmes y caminen en gracia? Con sus cabezas inclinadas por un momento, simplemente quiero preguntarles, puede que estén sentados aquí hoy y digan: ¿sabe qué, pastor? La verdad es que quiero defender a Cristo, pero no tengo una relación con Dios.
Nunca he aceptado a Jesús como mi Salvador personal. O tal vez eres uno de los que se han alejado, te has comprometido y te has encontrado con una especie de cambio de cultura. Pero hoy, esto es lo que me gusta de Dios. Dios es un Dios de la verdad y de la gracia. Y como al Hijo pródigo, Él te da la bienvenida a una relación con Él. Y hoy, tanto si nunca has aceptado o si has aceptado y te has alejado, quiero que entiendas que hay gracia y hay verdad. Existe el perdón y la libertad. Existe el reino de Dios en el que puedes entrar y el plan de Dios no ha sido abortado. El plan de Dios no ha sido destruido, todavía está intacto. Dios está esperando que respondas a la convicción del Espíritu Santo y recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Si dices, ¿sabes qué, pastor? Ese soy yo hoy. Quiero entregar mi vida a Jesús. Quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Quiero hacerlo. Quiero ser parte de su reino hoy. Si ese eres tú, quiero que ahora mismo levantes la mano con valentía y digas, ese soy yo, ora por mí, pastor, porque quiero rendirme. Quiero alinearme con Él en este día y en esta hora. Quiero rendirme a Dios en esta hora. Manos por toda la habitación. Quiero que levantes la mano y digas, ora por mí hoy. Quiero entregar mi vida a Jesús. Les agradezco que lo hayan hecho. Pueden bajar las manos mientras su pastor del campus sube al púlpito. Quiero orar esta sencilla oración, esta oración de fe. Y quiero que la ores conmigo. De hecho, todos vamos a hacerla con valentía, solo para animarte y reafirmar nuestro propio compromiso con Jesús. Pero quiero que hagas esta oración desde un lugar de fe, rindiéndote a Él de una vez por todas hoy. Ora esto conmigo, Jesús. Gracias por morir por mí, por pagar por mi pecado. Creo que estás vivo y que eres el Rey y tienes un reino. Y hoy te entrego mi vida. Señor, me entrego por completo a ti. Te pido que me perdones. Te pido que me hagas una nueva creación para seguirte desde este día. Jesús, en tu precioso nombre te lo ruego. Y todo el mundo dice, amén, amén. Vamos, pueden aplaudirles y darles la bienvenida a la familia y celebrar lo que Dios está haciendo. Que Dios te bendiga. Que el pastor de tu campus venga y te salude esta tarde, esta mañana.